espero que os encontráis bien y de salud, que es lo más importante, y recuperando esa energía y ese ánimo que todos necesitamos ya para seguir adelante. Os decía también que por mi parte estoy encantada de estar aquí con vosotros compartiendo este tiempo. Gracias por estar conectados y gracias a EOI, a la Escuela de Organización Industrial, por darnos esta opción de seguir activos, de seguir unidos y de tener este espacio para compartir reflexiones sobre todo este gran reto que tenemos por delante. Os decía también que tenemos una hora aproximada, una hora larga, y que quiero ser muy respetuosa con los tiempos porque sé que tenemos unas logísticas complicadas ahora mismo todos. Entonces voy a tratar de ceñirme a esas ideas principales que os quiero lanzar para fomentar un poco la reflexión, también el debate, que tengamos al final un poquito de tiempo para que me planteéis preguntas o simplemente, bueno, pues para que compartáis vuestras propias opiniones. Había empezado también a presentarme, que bueno, pues también repito por si no se me escuchó bien. Soy Cristina Rey, soy consultora, soy de los profesionales que han aterrizado en este mundo de la responsabilidad corporativa, pues un poco de manera circunstancial, casi por casualidad, venida de otros ámbitos, en mi caso del medio ambiente, que es mi área de especialización. Yo soy química. Y bueno, pues llevo ya más de 10 años en temas de responsabilidad corporativa, pues cuando todo esto aún no era tan conocido o tan popular como ya resulta ahora. También dedico mucho tiempo a la docencia, soy profesora en EOI y también llevo la dirección técnica de 2 programas del área de sostenibilidad. Uno de ellos es el máster en Ingeniería y Gestión Medioambiental, en las 2 modalidades que tiene la escuela, en modalidad de posgrado y en modalidad ejecutivo, y también de un programa específico en temas de responsabilidad corporativa, que es el máster ejecutivo de Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Corporativa, que también ha sido un máster pionero en su momento en estos temas. Llevan más de 10 ediciones y la verdad es que para mí es muy gratificante estar llevando la dirección de este máster, porque me resulta muy gratificante ayudar a consolidar ese grupo de personas que yo creo que son absolutamente necesarias, quizás ahora más todavía que antes. Y bueno, pues ya por lo pronto es una muy buena noticia que estemos aquí más de 100 personas hablando de estos temas, ¿no? Yo creo profundamente en lo que hago, soy una firme convencida de la responsabilidad corporativa. Ya lo era antes, cuando empecé en todo esto, cuando todavía estaba en fase de debate de todas estas cuestiones, ¿no? Yo creo profundamente en la capacidad y en esa responsabilidad que todos tenemos para colaborar a conseguir un mundo un poco más justo y un poco más sostenible. Bueno, voy a hacer una breve introducción. Me vais a permitir que me remonte al concepto de desarrollo sostenible. Me estoy remontando al año 87. Realmente es un concepto con el que nos hemos acostumbrado a convivir. Incluso yo creo que ahora lo vemos un poco como un eslogan, quizá un poco pasado de moda ya, que se nos queda corto, y sería un buen momento para replantearnos este concepto, para redefinir este concepto. Estamos hablando del año 87. En aquel momento, pues seguro que muchos de vosotros, e incluso yo, tampoco sabía todavía ni a qué me quería dedicar, ni lo importante que iba a ser este concepto en mi actividad profesional. Esto fue como el pistoletazo de salida en el año 87. Luego, en el año 92, en la famosa Cumbre de Río, pues se afianzó este concepto. Pero yo me hago ahora la reflexión y os la planteo también a vosotros. Han pasado más de 30 años desde este concepto y ¿qué hemos hecho? ¿En qué hemos avanzado? Bueno, yo creo que hemos vulnerado este compromiso hasta límites dramáticos, ¿no? Con nuestra forma de vida, nuestra forma de consumo, sin tener en cuenta los límites del planeta. Sin mirar mucho más allá de nuestras necesidades
inmediatas, ¿eh? En muchos casos, además, necesidades muy absurdas, ¿no? Entonces, bueno, deberíamos de replanteárnoslo, porque ¿qué tenemos entre manos ahora? Pues mirando hacia futuro, tenemos por delante una necesidad imperiosa de remar todos unidos hacia un objetivo común. Yo creo que lo que hemos vivido, este mundo que de repente se nos ha venido abajo de una forma tan demoledora, yo creo que nos ha hecho a todos hacer nuestras propias reflexiones en nuestro ámbito como más a pequeña escala, ¿no? Yo creo que en este tiempo de confinamiento todos nos hemos parado a pensar pues acerca de nuestras rutinas, de esa normalidad que teníamos. Todos le hemos dado una vuelta un poco a todo esto y si esto lo llevamos lo hacemos con una mirada un poco más amplia, pues yo creo que como sociedad todos tenemos la obligación de arrimar el hombro en esta reconstrucción, en esta vuelta a la normalidad, que yo querría pensar que no es una vuelta a esa misma normalidad que teníamos antes. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas mejor. Es difícil predecir cómo van a evolucionar las cosas en muchos sentidos, pero yo creo que sí que hay algunas cuestiones que podemos vislumbrar pues con una cierta claridad, ¿no? Y aquí entra en juego el concepto y el sentido de la responsabilidad corporativa. Me vais a permitir que en 2 minutos acordemos entre todos o dejemos claro qué entendemos por responsabilidad corporativa, porque sin ánimo de dar aquí definiciones académicas, pero sí es verdad que me doy cuenta que a veces no todos estamos hablando lo mismo cuando hablamos de responsabilidad corporativa. Por eso me parece importante dejar claro qué entendemos por esto. También porque seguro que estáis aquí muchos expertos ya en estos temas, muchas personas que sabéis perfectamente de qué estamos hablando, pero también hay otras personas que se están adentrando en este mundo, que están incluso tomando un primer contacto y, por tanto, pues creo que es importante dedicar un minuto a dejar claro qué es esto de la responsabilidad corporativa. Esto tiene que ver con ese compromiso que una compañía debe de asumir con la sociedad, ¿no? Ese nuevo rol de las compañías en la sociedad, nuevo enfoque de negocio. Si lo pensáis, el concepto de responsabilidad es algo que aparece en nuestras vidas ya desde muy pronto. Nosotros mismos estamos ya desde muy pronto hablándoles a nuestros hijos, hablándoles a los niños de que tienen que ser responsables, de qué es esto de la responsabilidad, que tienen que ser capaces de tomar decisiones y con un matiz adicional importante, que es que tienen que hacerse responsables de las consecuencias de sus propios actos y de sus propias decisiones. Bueno, pues esto es absolutamente extrapolable a las compañías, es decir, las compañías tienen que tomar decisiones correctas buscando no solo ese beneficio económico, sino buscando esa generación de impacto social positivo. Porque además estamos en un momento en el que las compañías van a tener que tomar decisiones muy difíciles y tienen que hacerlo con un rumbo, con un sentido. Entonces aquí aparecen otros conceptos que también quiero exponer así de una manera muy rápida, que tienen que ver con el propósito, la misión, la visión. Yo creo que estos son los cimientos de las compañías y de esa responsabilidad corporativa. Hace poco oía comentar que esto estaba como un poco ya, como muy visto, ¿no? Como incluso un poco pasado de moda también. A mí me parece fundamental. A mí me parece fundamental que una compañía tenga claro su propósito, su razón de ser, por qué existe. Cuando ayer preparaba esta presentación y trataba de buscar un ejemplo así claro, que dejase muy claros estos conceptos, bueno, pues me vino a la cabeza la necesidad de el cuidado de los niños, ¿no? Ese apoyo a las familias en el cuidado de los niños. Debe ser que ahora, pues, con esta situación que vivimos, a todos se nos ha hecho más patente esta necesidad. Entonces, bueno, pues me imagino el propósito de una compañía que sea, pues, facilitar la vida a los padres ofreciendo estos servicios de confianza para el cuidado de los niños. Si luego nos vamos a la misión,
la misión ahí ya tiene una cierta connotación de negocio, ya hablamos del qué aporta la compañía y también de cuáles son esos matices, ¿no? Pues en este caso, imaginemos ofrecer los mejores servicios al mejor coste, accesibles al mayor número posible de personas en todo el territorio nacional, es decir, ya se concreta un poco más en términos de negocio, de qué aporta ese negocio. Y luego la visión es como eso que nos gustaría ser, es casi eso que soñamos, ¿no? Si yo me imagino ser parte de esa empresa, si yo me imagino esa visión, pues a mí me gustaría llegar a ser parte de la vida de esas familias, de esos clientes, contribuyendo a su bienestar, a que puedan alcanzar sus sueños, todo lo que tiene que ver con la conciliación, etcétera, ¿no? Creo que estos son conceptos que todas las compañías deben de trabajar para llevar a cabo esa estrategia, que al final una estrategia es un plan para dirigir un asunto con un objetivo determinado, ¿no? El objetivo tiene que ser la sostenibilidad. En este momento tan crítico tiene que ser todavía con mayor fuerza. Cuando hablamos de estrategia, no podemos dejar de mencionar pues la Agenda 2030, la Agenda de Naciones Unidas, con esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, sus 169 metas, que son como la brújula que tiene que guiar esa estrategia. No tenemos aquí tiempo, pero os dejo ahí una mención y os lo comento por si os interesa ver un informe reciente que ha lanzado Naciones Unidas, donde analiza el impacto concreto del COVID-19 en cada uno de los ODS. Es interesante. Bueno, después de esta introducción, para centrar un poco el tema, voy a plantear la sesión pues tratando 3 ideas que pretendo que sirvan un poco de hilo conductor, y son 3 ideas que a mí me han acompañado siempre en mi discurso, en todo este tiempo que llevo hablando de estos temas, y que de pronto pues vuelvo a ellas y creo que adquieren una importancia todavía mayor, y voy a tratar de contextualizar estas ideas pues en el momento en el que vivimos. Os las lanzo así las 3 ya de entrada y luego voy a cada una de ellas. La primera es que la sostenibilidad tiene que estar en el núcleo del negocio. La segunda es que la responsabilidad corporativa no es sinónimo de filantropía, es decir, esa acción social es una parte de la responsabilidad corporativa, pero no es toda la responsabilidad corporativa ni debería de ser el núcleo. Y la tercera idea, que también cobra mayor fuerza en este momento, es que es necesaria la cooperación para alcanzar esos objetivos comunes. Vale, entonces, bueno, voy a ir tratando cada una de estas ideas, dando unas pinceladas sobre cuestiones que me parecen importantes para reflexionar y para tener presentes para lo que nos viene de aquí en adelante. Bueno, la responsabilidad corporativa en el núcleo del negocio. ¿Cuántas veces habré repetido esto pues en clases, en empresas con las que trabajo, a las que voy acompañando? Está claro que esto no va de buenas acciones al margen del negocio. Esto tiene que ir implícito en la propia estrategia. Es decir, estrategia es una estrategia global que tiene que permitir que el negocio en sí mismo sea sostenible y sea responsable, ¿no? Entonces, bueno, si nos fijamos en los ámbitos que abarca la sostenibilidad, nos damos cuenta de que es algo totalmente transversal a las compañías. Aquí hay sitio para todos. Todos desempeñamos un papel clave desde nuestros ámbitos de especialización. Esto se hace muy patente en los másteres de desarrollo sostenible y de responsabilidad corporativa, porque se forman grupos de personas con perfiles muy heterogéneos, pero que enriquece muchísimo el grupo y que es como una réplica casi de lo que ocurre realmente en las organizaciones. Cuando hablamos de esos elementos que forman parte de la sostenibilidad, tenemos que hablar, por supuesto, de aspectos económicos, es fundamental la sostenibilidad económica.
Tenemos que hablar también del ámbito social, que tiene esas dos dimensiones, la dimensión relacionada con las prácticas laborales, todo ese abanico de aspectos que tienen que ver con la gestión de las personas, con las prácticas relacionadas con los empleados, con el equipo humano, y tenemos que ver también esa perspectiva social más hacia el exterior, más hacia las comunidades, hacia la sociedad en su conjunto. Por supuesto, también tenemos que atender al medio ambiente, que es un pilar básico del desarrollo sostenible. Y todo esto, pues desde los más altos niveles de buen gobierno, de gestión ética, de compliance, de transparencia, en fin, no es poco, es todo. Es decir, esto es toda la compañía. Por algo, se dice muchas veces que se les acusa muchas veces a los responsables de sostenibilidad o a los directores o directoras de responsabilidad social corporativa, se les acusa de un cierto intrusismo, ¿no? Como que se entrometen en todas las áreas de la compañía, que teonan a veces demasiado la organización. Y yo creo que esto forma parte de su trabajo. Es decir, si esto no ocurre en cierta medida, pues quizás es que no están haciendo su trabajo como deberían, ¿no? Porque esto va de replantearse un poco la manera de hacer las cosas desde todos los ámbitos de la compañía. Bueno, esto es algo que ya estaba empezando a comprenderse. De hecho, bueno, pues hay estudios ya de años anteriores, pues por ejemplo este estudio de McKinsey que ya se remontaba a los últimos años, hasta el año 2017, y ya se veía que esta alineación de la RSC con el negocio empezaba a entenderse y empezaba a ser clave, ¿no? Yo estaba muy optimista. La verdad es que yo empecé el año 2020 con mucho optimismo, con un cierto triunfalismo incluso, pues porque por una serie de motivaciones que podríamos mencionar, como por ejemplo como la nueva normativa en materia de información no financiera. La sostenibilidad estaba, digamos, escalando puestos en las compañías, estaba llegando arriba, llegando a las áreas financieras, porque esa información no financiera, por ejemplo, pues estaba llegando a situarse al mismo nivel que la información financiera, ¿no? Entonces, bueno, es un hecho que la responsabilidad corporativa estaba ganando puestos. Yo creo que esta crisis debe de mantener la responsabilidad corporativa como una palanca importante de cambio y de salida, de afrontar esta situación con la que vivimos. Pero aquí os voy a lanzar a vosotros un sondeo de opinión para ver qué pensáis. Y bueno, os lo voy a plantear aquí con la herramienta de sondeo para que podáis votar. Y lo que estoy preguntando es si creéis que esta crisis va a propiciar, sería el escenario 1, un impulso a la responsabilidad corporativa, o bien podríamos estar ante un escenario 2 que pueda suponer un retroceso para la responsabilidad corporativa. Os lo voy a plantear por aquí y os doy 2 segundos para que lo penséis y me vais a responder, vais a hacer esa votación. La primera opción sería ese escenario 1, que sería un impulso a la RSC, y la segunda opción, el segundo escenario, sería una situación de retroceso. ¿Vale? Entonces, os lo lanzo. Podéis votar así muy rápidamente, sin mucho pensar, así que os viene a la cabeza. Bueno, veo que va ganando el escenario 1. Veo que vemos el futuro con optimismo. Me gusta que sea así. Un porcentaje muy importante de vosotros habéis votado por la primera opción, por el primer escenario, aunque también hay algunos pues que ven ese peligro, ¿no? De que todo esto pueda suponer un retroceso, a lo mejor quizá de algunos aspectos. Bueno, yo quiero creer también que vamos a situarnos en ese primer escenario. Creo que lo que digo, que la responsabilidad corporativa tiene que ayudarnos a salir de aquí. Y bueno, está claro que las grandes compañías
tienen un gran poder por su gran capacidad de actuación. Esto ha quedado patente también en esta situación que hemos vivido. Hemos visto cómo grandes corporaciones han tenido que poner al servicio de los gobiernos, pues, por sus sistemas logísticos, porque los gobiernos no llegaban. Por tanto, por este gran poder que tienen y esta gran capacidad de actuación que tienen que asumir también una gran responsabilidad. Pero también quiero aquí hacer un llamamiento a la responsabilidad de las pequeñas y medianas empresas. Tenemos que darnos cuenta de que el 90% del sector empresarial en el mundo lo constituyen las PYMEs, son generadoras del 60-70% del empleo mundial y concretamente aquí en España estas cifras son mayores. Por tanto, yo creo que también las pymes deben de hacer un ejercicio de reflexión, deben de ver cómo incorporarse a esta responsabilidad corporativa, a esta manera de enfocar el negocio, porque también tienen un gran potencial de hacer cosas y porque también las decisiones que tomen las pymes, basadas en esa responsabilidad y en esos propósitos que definan, también van a afectar a muchas personas, ¿vale? Por estos datos que vemos aquí. Por tanto, aquí todos tenemos que arrimar el hombro porque tenemos por delante grandes desafíos. Vamos a resumir algunos de estos desafíos. El primero de ellos, el empleo. Bueno, aquí hay consenso absoluto en que es fundamental intensificar las medidas de apoyo al empleo. Todas las cifras asustan, todas las cifras nos dicen que esa recuperación del empleo tras la última crisis financiera, ahora mismo con esta crisis que estamos viviendo, pues las cifras son aterradoras. En España hay más de 4 millones de personas afectadas entre las pérdidas de empleo, los ERTEs, los autónomos que han visto interrumpida su actividad, que han tenido que pedir ayudas, personas de baja por enfermedad. La previsión de paro en torno a un 20% para final de 2020 es aterradora. Por tanto, las compañías tienen que hacer inmensos esfuerzos, medidas excepcionales de mantenimiento del empleo, fortalecer la protección y el diálogo social, gestionar todos esos aspectos que ya se venía hablando de ellos anteriormente, pues todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, la conciliación, el teletrabajo. Las áreas de recursos humanos de las compañías adquieren un papel absolutamente protagonista. Van a tener que reinventarse, van a tener que repensar maneras de trabajar, porque, bueno, pues entre hacer las cosas de una manera o de otra, como dice el director general de la Organización Internacional del Trabajo, esto va a suponer la diferencia entre la supervivencia y el colapso. Por tanto, fundamental que las empresas afronten este reto importante del empleo y de mantener el empleo. Otro desafío tremendo es la salud y la seguridad, ¿no? En este momento nos enfrentamos a un enemigo invisible, muy peligroso, sobre todo también porque es muy desconocido. Por tanto, las empresas deben volcar sus esfuerzos en cuidar a las personas, en cuidar a sus empleados, la salud de sus empleados, de sus clientes, de sus colaboradores. Deben de fomentar también esa labor de comunicación, de información, de alguna manera actuar también como portavoces de esa información, porque la desinformación genera inseguridad, genera miedo, incertidumbre, y precisamente es contra eso contra lo que hay que luchar, ¿no? Entonces, es fundamental también promover esta comunicación interna más que nunca. Y también, en la medida de lo posible, las compañías deben de plantearse hasta qué punto pueden impulsar la investigación, la innovación en torno a la salud, ¿no? Como tema prioritario. Otro tema también que tenemos que hablar de él cuando hablamos de responsabilidad corporativa son las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro se han tambaleado absolutamente a raíz de esta crisis. Pues hemos visto que esta pandemia se ha originado en China, en la fábrica del mundo, y esto pues ha supuesto que muchas compañías hayan visto interrumpidos sus suministros y, por tanto, se haya puesto de manifiesto una fragilidad muy grande de esas cadenas de suministro.
Desde el enfoque de la responsabilidad corporativa ya se había avanzado mucho, o se estaba avanzando, era una de las áreas en las que más se estaba trabajando en relación con las corporativas de compras y de contratación en cuanto a esos análisis de riesgos relacionados con las cadenas de suministro, con la transparencia, con el respeto por los derechos humanos. Y bueno, pues todo esto tendrá que verse además reforzado con un análisis de riesgos específicos, teniendo también en cuenta esto que ha ocurrido ahora, buscando relaciones más colaborativas con los proveedores, más cercanas, con una cierta tendencia a esa desglobalización, a esa producción por proximidad que logre una cadena de suministro más ágil, más resiliente, más transparente también. Bueno, otro gran desafío, el medio ambiente. Bueno, aquí me podría extender muchísimo y bueno, pues decir que el medio ambiente quizá ha sido el único que se ha visto beneficiado en cierta manera por esta crisis. Ha sido realmente espectacular y sorprendente y para reflexionar cómo han disminuido de manera drástica y de manera muy rápida, además, los niveles de contaminación en las grandes ciudades en cuanto la población se ha visto confinada. Esto hay que ser realistas, esto es un espejismo. Estos niveles de contaminación volverán a los mismos niveles si la normalidad vuelve a ser la misma, ¿no? Entonces, es curioso que terminábamos el año 2019 con los temas ambientales, con los temas de riesgo climático situados en primer plano. Concretamente aquí en Madrid celebrábamos la COP25 y bueno, pues precisamente por esa razón el medio ambiente, el cambio climático estaba como muy presente en todas partes, ¿no? Estaba en boca de todos, estaba en los informativos, estaba en la calle, estaba en los colegios. Entonces, yo creo que tiene que mantenerse así, esto no debería de caer. Es curioso es paradójico que en ese mismo lugar donde a finales de 2019 improvisamos aquí de una manera muy rápida la organización de esa COP25 del clima, en ese mismo lugar, un mes más tarde, se ha tenido que improvisar también de una manera muy necesaria ese hospital de campaña que afortunadamente acaba de clausurarse, ¿no? Resulta paradójico ese mismo escenario. No debemos olvidar que los últimos informes de riesgos globales del Foro Económico Mundial ya vienen situando los temas relacionados con medio ambiente entre los principales riesgos que afronta la humanidad, riesgos relacionados con la degradación ambiental, con la emergencia climática. Tampoco tenemos que olvidar que la salud del planeta es esencial para la salud de la población. Y esto que parece muy obvio es algo que se ha empezado a entender no hace tanto tiempo. Es decir, antes, quizá todavía ahora en algún sector, se asociaba más el tema de medio ambiente pues a la protección de los osos polares, ¿no? Y de sus hábitats, o de la protección de especies protegidas, de especies en extinción. Bueno, esto también, por supuesto, pero no podemos olvidar que los ecosistemas sanos son fundamentales y necesarios para nuestra propia salud. Y, por supuesto, también los ecosistemas sanos son necesarios para la productividad de muchas compañías, de muchos sectores. Por tanto, las compañías no deberían de retroceder o de dejar de lado sus compromisos ambientales. Deberíamos de seguir en esa línea que empezábamos a vislumbrar un poco como con más optimismo, viendo el medio ambiente como en un papel más protagonista. Incluso ahora pues empiezan a escuchar muchas voces desde muchos países que abogan por ese Pacto Verde Europeo que ya se empezó a trabajar el año pasado como palanca para la recuperación económica tras la crisis, ¿no? Mantener ese objetivo de descarbonización de la economía, de cero huella de carbono en el 2050. Deberíamos de seguir en esa ruta, y las compañías, como parte de su responsabilidad corporativa, no deberían dejar de lado este compromiso. Bueno, y continuando con más desafíos, la distribución de la riqueza.
La distribución de la riqueza en términos financieros, si sacamos aquí un indicador puramente financiero que utilizamos mucho en terminología RSC, en los estándares de RSC, es ese valor económico generado y distribuido. Pues creo que aquí las compañías también tienen que hacer una importante reflexión. Tenemos que reflexionar acerca de esa brecha salarial ya no solamente de género, que también, sino en cuanto a las remuneraciones de los altos ejecutivos. No es ético en estos momentos que las remuneraciones de un directivo, de unos directivos, puedan ser 300 veces mayores que las de la persona que menos gana en la compañía. Incluso no puede ser aceptable en un momento como este que se destruya empleo para mantener unos niveles de beneficio o unos niveles de remuneración extraordinarios, ¿no? Todo esto hay que repensarlo desde la ética, desde el buen gobierno y desde la transparencia. Nos jugamos mucho en esto, todos vamos a estar muy atentos a todo este tipo de cuestiones. Las empresas no pueden triunfar en sociedades que fracasan, ¿no? Entonces aquí, pues, viene también al tema de la acción social, esa acción social que yo os comentaba al principio como otra de las ideas que siempre he defendido y bueno, pues que en este momento para mí adquiere una nueva visión, ¿no? Nuevos tiempos para la acción social empresarial. Yo decía y defiendo, y lo he dicho también muchísimas veces tratando de aclarar el concepto, que la responsabilidad corporativa no es sinónimo de filantropía, pero es verdad que en un momento como este sí que ha aflorado esa solidaridad, esa filantropía por parte de muchísimas compañías. A todos nos vienen seguro a la cabeza pues ejemplos de comportamientos realmente admirables en torno a esta acción social de las compañías, y seguro que lo mejor de cada uno sale en los peores momentos, ¿no? Pues esto se traslada también a las compañías. Es necesario ese liderazgo empresarial, ese liderazgo de personas que desde el ámbito privado utilicen el poder de las compañías para generar ese impacto positivo. Esta acción social no debería de ser el núcleo de la responsabilidad corporativa ni de la estrategia, pero sí es una parte de ella. Ya antes de que ocurriera esta crisis, se cuestionaba desde algunos frentes la conveniencia o incluso la legitimidad de que las compañías se convirtiesen en filántropos, ¿no? Asumiesen esas funciones pues más de los gobiernos, incluso pues hay muchos detractores en cuanto a la legitimidad de que las compañías puedan hacer uso de esta acción social, de esta filantropía para publicitarlo, para darle visibilidad en este sentido, ¿no? Nos generaba cierta desconfianza. Pero lo cierto es que las empresas han activado toda la maquinaria de su compromiso social en esta crisis, nos lo han demostrado y lo hemos aceptado con buenos ojos, lo hemos visto con buena cara, ¿no? Entonces, aquí, sin ánimo de fomentar este debate de si está bien, está mal, se debe, no se debe, aquí os planteo un nuevo sondeo que tiene que ver con esta acción social de las compañías. Aquí lo que os planteo es cómo veis que va a evolucionar la acción social. Es decir, el escenario 1 sería esta visión de que esta acción social que han desempeñado muchas organizaciones ha sido pues oportunista, puntual y volverá a los niveles anteriores. Y el escenario 2 que os planteo pues es que esta acción social va a mantener esa relevancia y se va a mantener como un asunto prioritario de la responsabilidad corporativa de las compañías, ¿vale? Entonces, igual os doy 10 minutitos para que lo penséis. El escenario 1 sería
algo puntual, algo oportunista, esta acción social, y la opción segunda será que pues esto se va a mantener como una prioridad, ¿vale? ¿Qué opináis? Podéis dar vuestras opiniones, seguramente muy relacionadas con lo que habéis opinado anteriormente, ¿no? Va un poco en la misma línea de plantearnos cómo va a evolucionar todo esto. Bueno, veo que aquí más personas lo consideran como algo puntual. Bueno, está la cosa bastante, las opiniones están bastante divididas en este caso, por lo que veo. Estamos casi en un escenario más pesimista, pensando que muchas compañías, bueno, pues lo están haciendo como algo muy puntual en este momento de máxima urgencia. Bueno, yo me quiero posicionar en este escenario B. Quiero creer que se va a mantener como un asunto prioritario y creo que debería de ser así. Es posible pues, que de nuevo estemos ante un espejismo, ¿no? Que pasado este momento dramático, pues las compañías van a volcarse en sus esfuerzos por sobrevivir, por mantener sus beneficios y que abandonen esa buena voluntad, volvamos a nuestros individualismos y todo siga igual, ¿no? Pero yo creo que es muy buen momento, que no quiero fomentar ese debate si las compañías tienen o no que hacer actividad filantrópica, porque bueno, yo creo que las ideas dividen y las acciones unen. Yo creo que hay que ser muy prácticos en este momento. Bueno, yo siempre me he posicionado así, pero en este momento con mayor motivo, en un momento de extrema debilidad como este, toda ayuda es poca. Por tanto, yo creo que es buen momento para que las compañías se replanteen también la cuestión de la acción social. Cuando hablamos de solidaridad, pues definimos esta solidaridad como acto, ¿no?, de que realiza una persona en beneficio de otros sin recibir nada a cambio. Yo creo que, por ejemplo, las actividades de voluntariado generan muchos beneficios tanto en quien da como en quien recibe. Creo que es un buen momento para que las compañías se planteen planes más ambiciosos de voluntariado corporativo, más allá de acciones puntuales. Creo que es un buen momento para recuperar esa cara más amable de la filantropía. Yo he visto cómo en organizaciones que se han planteado estos planes de voluntariado corporativo, por ejemplo, ha habido beneficios colaterales muy importantes, enfocados pues a cohesionar equipos, a motivar a las personas, a crear ese orgullo de pertenencia, a afianzar los valores, esa cultura corporativa que en estos momentos también hace muchísima importancia, ¿no? Yo creo que es un buen momento para esto y para que todos salgamos ganando de esto. Y cuando hablamos de acción social o cuando yo hablo de acción social, no me estoy refiriendo a grandes donaciones económicas ni a grandes donaciones de recursos, me estoy refiriendo a que cada compañía, cada gran compañía, cada pequeña, mediana compañía se plantee sus posibilidades de acción social, sus posibilidades de contribución. ¿Vale? Creo que es un muy buen momento y además un momento en que es necesario hacer esto. Bueno, y esto me lleva a otra idea, a la tercera idea de las que os decía al principio, objetivos comunes desde la cooperación. La responsabilidad corporativa debe ser también cooperativa. Esto es una idea que he defendido siempre, que también siempre he tratado de que las compañías pensasen con quién podían y querían avanzar en su camino, pues para avanzar más rápido, para avanzar con un enfoque mejor. En el propio concepto de responsabilidad corporativa está esa cooperación, está esa cooperación con los grupos de interés, ese diálogo, esa escucha, esa comunicación directa para poder responder a demandas, a expectativas y aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes. Aquí tenemos que volver a fijarnos en esa brújula que tenemos,
que es la Agenda 2030, esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya comentábamos. Y bueno, está claro que en este momento el ODS 3, Salud y Bienestar, adquiere una relevancia fundamental. Y yo también quiero subir ahí arriba, muy arriba, el ODS 17, el último en su posición, que es transversal a todos, que es el de las alianzas para lograr los objetivos. Si nos damos cuenta, todos los objetivos están interconectados entre sí y esta pandemia tiene el potencial de empeorar todavía más las cosas, ¿no? Si no hacemos las cosas bien, si no damos los pasos adecuados. Empezábamos este año ya, seguíamos en esa carrera con Horizonte 2030 para alcanzar estos objetivos que ya se planteaban difíciles y posiblemente ahora pues muchísimo más. Si hacemos barrido por todos estos ODS, enseguida podemos ver pues eso, que esta crisis puede impactar de una forma severa en muchos de ellos y que, como siempre, los más vulnerables son los que van a pagar un precio más elevado, ¿no? Por todo esto, porque también hay otra cuestión que yo he oído mucho en estos últimos tiempos y es eso de que este virus nos ha igualado a todos, todos vamos en el mismo barco. Y bueno, esto tiene muchos matices porque es verdad que la enfermedad nos iguala a todos como seres humanos, ¿no? También la muerte, pero no es verdad que todos vayamos en el mismo barco. Hay barcos de muchos tipos, incluso hay personas que no van en barco, que van nadando desesperadamente con todas sus fuerzas. Por tanto, yo creo que tenemos que hacer una reflexión muy importante. Las compañías tienen que hacer ese ejercicio de ver en qué objetivos de desarrollo sostenible pueden generar ese impacto positivo, en qué objetivos tienen de verdad esa capacidad de actuar. Hay algunos de ellos ahora mismo con unos campos, se abren unos campos muy interesantes de actuación que, bueno, ya estaban ahí realmente, pero esta crisis lo único que ha hecho es ponerlo todavía más de manifiesto. Podemos pensar, por ejemplo, en el ODS 4, educación de calidad. Bueno, está claro, lo hemos visto, que la brecha digital ha impactado directamente en la educación y va a seguir siendo así porque, bueno, estamos en un momento de muchísima incertidumbre sobre el tema de la educación, cómo vamos a recuperar esa normalidad en todo el mundo. Por tanto, en el tema de la digitalización hay muchísimas oportunidades de cooperación. También nos podemos fijar, por ejemplo, en el ODS 5, igualdad de género, que es un tema que estaba encima de la mesa ya de muchas compañías. Y bueno, pues paradójicamente también en este momento en el que no nos cansamos de aplaudir a los sanitarios, donde el sector sanitario ha cobrado tantísima importancia y tiene ahora mismo tantísima importancia, pues ahí por encima del 70% son mujeres. Y estamos en una situación en la cual muchas compañías todavía no han trabajado de verdad el tema de la igualdad de género. Todavía no hay unos planes de igualdad efectivos, implementados, y eso que estamos hablando de una normativa que se remonta ya al año 2007. Por tanto, esta misma reflexión podría ir haciéndola respecto a varios de los objetivos. No tenemos tiempo tampoco, pero a lo que sí animo y creo que hay que hacer es todas las compañías análisis por ODS para ver de qué manera pueden movilizar e intercambiar conocimiento, tecnología fundamental, todo lo que tiene que ver con el tema tecnológico y recursos materiales, recursos económicos. En definitiva, pues ver de qué manera se pueden implementar colaboraciones de tipo, colaboración público-privada, colaboración empresarial con la sociedad civil
quiero destacar pues, que se han puesto en marcha a raíz de esta crisis muchas plataformas para dar respuesta social a necesidades derivadas de esta pandemia, pues para unir fuerzas y bueno, algunas ya existían, otras se han puesto en marcha precisamente pues, a raíz de esta crisis, ¿no? Concretamente para abordar necesidades como respuesta a esta crisis. También la colaboración, la cooperación sectorial e intersectorial. Aquí también hay muchísimo campo de actuación. Como prioridad fundamental está encontrar una vacuna. Y bueno, pues para ello ya se han producido alianzas que quizá en otro momento serían impensables, ¿no? Grandes compañías farmacéuticas que se unen, que unen sus fuerzas para buscar esa vacuna porque se dan cuenta de que solas no van a poder o irían mucho más despacio, ¿no? Porque también muchas veces la cooperación ya no es porque no se puede avanzar solo, sino para avanzar más rápido. También colaboración, cooperación intersectorial. Va a ser necesaria muchísima innovación. Vamos a tener que repensarlo todo, redefinir modelos de negocio, vamos a tener que estrujarnos el cerebro para buscar soluciones a muchas cosas, a muchas necesidades. Entonces, esa innovación lleva tiempo, es costosa y creo que puede ser mucho más favorable también pues hacerlo de manera cooperativa, subirse pues a esas olas innovadoras, sumando esfuerzos a través de plataformas, a través de colaboraciones, a través de clústeres que trabajen en cada uno de los temas y donde sea más sencillo trabajar. Bueno, voy a recapitular ya un poco las ideas para ir terminando y para tener un poquito de tiempo para que podamos comentar. Las últimas reflexiones, volviendo a esas 3 ideas que os comentaba al principio, en las que he tratado de establecer ese hilo conductor, pues para también contextualizar el momento en el que vivimos. La primera de ellas es que la responsabilidad corporativa tiene que estar ahí, como decimos, en el núcleo del negocio, porque las decisiones ahora más que nunca tienen que estar muy meditadas, muy pensadas, muy alineadas con ese propósito, porque no estamos en momento de improvisar, porque nos jugamos mucho, ¿vale? Por tanto, creo que hay que tener muy claro ese rumbo. Segundo, la responsabilidad corporativa no es sinónimo de filantropía, en eso todos estamos de acuerdo, pero creo que en un momento de crisis es un buen momento para que la acción social de las compañías cobre mayor protagonismo y es que creo que en este momento de debilidad puede ser crucial para dar respuesta a necesidades muy urgentes que no pueden esperar. Por tanto, yo creo que tenemos que recuperar esa cara amable de la filantropía sin debate, sin crítica y pensando que todo es poco para aunar esfuerzos con lo que tenemos por delante. Y la tercera idea, pues es que la responsabilidad corporativa debe ser también cooperativa, promoviendo todo tipo de colaboraciones y alianzas y es muy buen momento para que las compañías se planteen lo que decía, con quién quieren avanzar, de qué manera pueden colaborar, pueden sumarse a alianzas para avanzar todos de una manera más efectiva y más rápida. Por tanto, bueno, pues hay muchísimo por hacer, pero todo esto es muy motivador, es ilusionante. También asusta, por supuesto que asusta mucho todo lo que tenemos por delante. Seríamos muy insensatos, muy inconscientes si no tuviésemos miedo, si no tuviésemos esta inquietud. Pero la acción es el mejor antídoto contra el miedo. Por tanto, es momento de ponernos manos a la obra. Esto va a pasar, seguro que va a pasar y es momento desde ya de ponernos a reflexionar sobre todas estas cosas que he lanzado aquí unas pinceladas y seguro que sobre muchas más y de ponernos manos a la obra para salir de esto de la forma más rápida, con el menor impacto y además fortalecidos, ¿no? Fortalecidos como sociedad.
Y bueno, decíamos al principio que es difícil predecir qué va a ocurrir, pero yo, desde luego, estoy convencida de que esta responsabilidad corporativa y cooperativa, y también desde la propia responsabilidad individual, porque no hay responsabilidad corporativa si no hay responsabilidad individual, yo creo que ante este futuro incierto que tenemos por delante nos va a permitir mitigar los impactos de la crisis y, pues como dice la propia Agenda 2030, sin dejar a nadie atrás. Bueno, esto es lo principal que quería transmitiros, ajustándome un poco al tiempo que teníamos y ahora pues vamos a dar paso a las preguntas. La verdad que todos estamos pasando muchísimo tiempo delante de las pantallas, nos estamos acostumbrando, ¿no?, a estar pues hablando a una pantalla, a estar recibiendo esos mensajes, esas voces a través de la pantalla y aún así, a mí por lo menos se me sigue haciendo un poco raro. A mí me encantaría ahora mismo pues estar en el aula, veros a todos las caras, poder interactuar de una forma mucho más cercana. Pero bueno, viéndolo por el lado positivo, pues sería impensable que pudiésemos estar más de 100 personas en un aula física como estamos ahora aquí, no sería muy complicado. Entonces, pues vamos a quedarnos con esa parte positiva y bueno, pues muchísimas gracias. Como vamos a tener un tiempo limitado, vais a poder plantear las preguntas a través del chat. Yo voy a intentar dar respuesta pues, a las que pueda y de todas maneras me gustaría que no tuviésemos que interrumpir esto de una forma así muy brusca por cuestión de tiempo. Por eso también os dejo ahí mis datos de contacto. Me podéis contactar después ya de este rato para que nadie se quede con ninguna inquietud si pues, por cuestión de tiempo no podemos comentar o dar respuesta a todo lo que planteéis ahora. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición para responder las preguntas que vayáis planteando. Bueno, vamos a ver, voy a ir leyendo las preguntas. Me dais dejando un segundo. Voy a dejar de compartir la presentación para que me veáis más. Bueno, me voy al chat. Bueno, vamos a ver. Pregunta Elena. ¿Cómo veo la implantación de la responsabilidad en las pymes? Sí, puede ser la pandemia del coronavirus un retroceso en los avances realizados. Bueno, yo, en línea con lo que he ido diciendo a lo largo de este rato, quiero creer que no. Quiero creer que realmente, al revés, la responsabilidad corporativa tenga que ser una palanca que nos permita trabajar como de una manera más orientada, ¿no? Más con foco en ese propósito. ¿Cuál es el problema de las pymes? Pues el problema de las pymes es verdad que llevan otra velocidad, que tienen otras dificultades pues derivadas de sus propias características, pero creo que también tienen otras ventajas y creo que tienen que hacer ese esfuerzo por buscar en la responsabilidad corporativa, en trabajar todos estos temas de la sostenibilidad, pues una herramienta. Quizá las pymes necesiten, pues quizá hacer uso, porque están en una situación todavía más atrasada que las grandes compañías en todo esto, pues hacer uso de herramientas, de estándares, pero creo
que no debería de suponer un retroceso. Al revés, creo que todos estos desafíos que antes he comentado, pues el empleo, la seguridad y la salud, las cadenas de suministro, la propia acción social, creo que tienen que ser temas que se trabajen también desde las pymes y que ayuden a consolidar una estrategia más fuerte para afrontar lo que tenemos por delante. Vamos a ver, pregunta María, ¿cuál es el informe sobre Naciones Unidas? Bueno, es un informe que ha publicado recientemente Naciones Unidas, donde han hecho una evaluación por ODS de cuál puede ser el impacto del COVID-19 en cada uno de esos objetivos. Es muy interesante, yo recomiendo su lectura porque igual que antes, que como parte de esta responsabilidad corporativa y de esta manera de trabajar la estrategia, es muy recomendable seguir esa hoja de ruta que es la Agenda 2030 y ver qué ODS cada compañía tiene potencial de impacto positivo real, pues creo que es importante, que puede ser interesante leer los resultados de este informe para ver esos riesgos, esas posibles debilidades y ver cómo podemos contrarrestar todo esto. Yo creo que es interesante. Lo podéis encontrar en la propia web de Naciones Unidas y bueno, de todas maneras, bien, yo no tengo ningún inconveniente en compartir con vosotros esta presentación que os pueden hacer llegar a través de hoy y también ahí incluiré pues una documentación de referencia y enlaces de interés, pues como pueda ser este documento que comentáis. Vamos a ver, pregunta Paula. En términos de legalidad, ¿qué obligación tienen los negocios de incorporar la RSC en su estrategia? Bueno, es muy interesante esta pregunta porque este también es un debate que ha estado siempre encima de la mesa desde los inicios de la RSC, si esto es algo voluntario o es algo obligatorio. Está claro que la normativa tiene que ser un impulso y de hecho lo ha sido en cada uno de esos ámbitos de la RSC que hemos comentado, pues ha habido normativa que ha impulsado avances en ese terreno y con la RSC de manera global ocurre lo mismo. Recientemente aquí en España, a finales del 2018, se ha publicado esa ley la Ley 11/2018 de Información No Financiera y Diversidad, que obliga a las empresas de más de 500 empleados, a las grandes compañías, a publicar un informe sobre sus actuaciones en todos estos ámbitos que hemos comentado que tienen que ver con la responsabilidad corporativa. Esto, lógicamente, al ser una obligación de reporte, al final es una manera de obligar también a trabajar sobre ello, ¿no? Porque se trata de reportar avances, de reportar mejoras en el desempeño. Esta ley, además, ha equiparado todos los asuntos de sostenibilidad a la información financiera de las compañías, porque se ha situado al mismo nivel, es decir, se ha situado al mismo nivel en los informes de gestión, la formulación de cuentas anuales debe de llevar asociada esa información no financiera. Por tanto, ha subido por esa normativa, por esa regulación que comenta Paula. Además, es interesante mencionar que desde el año que viene, esta propia ley decía que va a extenderse a empresas de más de 250 empleados. Por lo tanto, aquí se va a ampliar el abanico de empresas que se ven obligadas a esto. Por tanto, yo creo que todo lo que tiene que ver con la legalidad, con el compliance, con todo esto, es fundamental como herramienta para impulsar de verdad todo esto, ¿no? en las compañías, que no sean solamente ya pues motivaciones de responsabilidad como tal, sino que al final también tiene que haber detrás un impulso a través de la normativa. Más cosas. Harold plantea un debate que es muy habitual, ¿no? Que tiene que ver con cómo las compañías están gastando más en publicar sus acciones recientes que invirtiendo en una estrategia de verdadero impacto social. ¿Cómo lograr ese equilibrio? Pues es una
pregunta, pero es algo indispensable y algo que tienen que trabajar por las compañías porque esto no es sostenible a medio largo plazo. Es decir, lo decía antes, nos jugamos mucho, todos vamos a estar muy atentos a lo que van a hacer las compañías y yo creo en eso de que el tiempo pone a cada uno en su sitio, ¿no? Las empresas nos pueden engañar hasta en cierto modo, pero esto tiene un límite. Yo creo que la consistencia se ve, se empieza a notar cuáles son las empresas que de verdad están trabajando pues desde ese propósito corporativo, desde ese convencimiento, desde esa solidez y con ese liderazgo empresarial del que hablaba antes. Yo creo que cada vez esto va a ser más patente porque además también relacionado con lo que decía antes, todo va a ser cada vez más transparente, por tanto va a estar al alcance de todos cuáles son las verdaderas acciones y cuáles son los verdaderos indicadores de resultados en el desempeño ambiental y social de las compañías. Por tanto, cada vez el área de comunicación corporativa de las compañías, que es cierto que empieza a situar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ahí en el centro, porque ve que son temas que están adquiriendo gran relevancia, tienen que manejar todos estos temas con mucho cuidado y con mucha honestidad, sobre todo con mucha coherencia y con mucha honestidad. A ver, más preguntas. Vamos a ver. Hay preguntas relacionadas con las entidades sin ánimo de lucro. Incluso hay una pregunta que me llama la atención por aquí sobre cómo las entidades sin ánimo de lucro pueden desarrollar la RSC de la forma más útil. Bueno, yo antes decía que la RSC no era algo solo de grandes corporaciones, que en un primer momento sí que se entendía más así, ¿no? Parecía que esto sonaba algo pues de grandes empresas, de grandes inversiones, de movilizar grandes cantidades de recursos y realmente esto es un enfoque de negocio, por tanto decía antes que también las pymes, y lo comentaba ahora también a raíz de una pregunta, las pymes juegan un papel crucial por el papel que desempeñan en la sociedad y esto es aplicable a cualquier tipo de entidad, a instituciones públicas, que también comentáis por aquí por el chat, instituciones públicas que tienen que asegurar esa recuperación de la confianza, esa honestidad, esa coherencia en sus planteamientos, en sus actuaciones. Es aplicable también a instituciones pues, académicas, a todo tipo de instituciones y, por supuesto, también a entidades sin ánimo de lucro. Hay guías, estándares específicos para aplicar todo esto pues a nivel por sectores, a nivel de tipos de instituciones. Hay muchísima información para ayudar a todo tipo de organizaciones a implantar todas estas estrategias basadas en la sostenibilidad, buscando esos objetivos, trabajando en esa Agenda 2030 y creo que, por supuesto, las entidades sin ánimo de lucro también tienen que estar ahí pues para cooperar con ese sector privado y para tener claras también pues sus prioridades, sus propósitos, sus maneras de actuar, sus maneras de comunicar, sus maneras de generar confianza. Todo esto ligado a todos estos aspectos de responsabilidad corporativa que hemos venido comentando. Vamos a ver, comenta por aquí Manol que la RSC es una asignatura pendiente del entorno actual y si el COVID-19 no consigue crear un entorno sensibilizado, ¿qué tiene que suceder? Bueno, a ver, aquí volvemos a los planteamientos que os hacía al principio sobre qué va a ocurrir, ese debate que os planteaba al principio, ese sondeo de opinión sobre si creíamos que esta crisis provocada por el COVID-19 va a fomentar un mayor impulso de la RSC o al contrario, puede ocurrir de repente un retroceso, como planteabais algunos aquí en el chat, porque
de repente, sobre todo, pues a lo mejor pymes, ¿no? Que se vean como más centradas en esa supervivencia inmediata que en ver de qué manera pueden consolidar una estrategia más a medio y largo plazo para que de verdad sean sostenibles, ¿no? Yo creo que es fundamental que se cree este entorno de sensibilización y por eso también cuando a veces se pone en duda si las compañías deben hacer esta labor de dar excesiva visibilidad a su responsabilidad corporativa o a su acción social, ¿no? Eso que comentabais, ese debate de siempre, de hasta qué punto nos están contando la verdad, hasta qué punto todo está muy maquillado, qué nos creemos, qué no nos creemos, en un momento además como este de tantísima incertidumbre. Yo creo que cuando las compañías ponen en el centro de sus estrategias la responsabilidad corporativa y nos lo hacen ver, lo hacen visible, también están ayudando a sensibilizar, están ayudando además a trasladar esos valores, a trasladar esa cultura, tanto internamente como externamente, a toda la sociedad, incluso a nivel sector, a nivel competidores, ¿no? Yo creo que esto tiene que ser una labor de todos, una labor de cooperación entre todos los agentes, lo que hemos dicho, gobiernos, por supuesto, que también comentabais por aquí, sector privado, sociedad civil, todos tenemos que colaborar también a esta sensibilización, porque esto, lo que decíamos, todos tenemos un objetivo común y tenemos que arrimar el hombro en la misma dirección. Y creo que ese liderazgo empresarial que decía antes es muy necesario en este momento también para esa sensibilización. Vamos a ver más cosas. Pregunta Álvaro por certificados de derechos humanos o de derechos laborales reconocidos para exigir a proveedores. Bueno, esto es un tema en el que se está trabajando mucho, como decía antes, y existen estándares iniciativas internacionales a las que se pueden adherir las compañías para seguir un marco de actuación con todos sus proveedores, exigir unos mínimos de actuación a todos sus proveedores y tener, digamos, esa acreditación, esa certificación de que realmente se está haciendo así. También hay iniciativas pues relacionadas con comercio justo, por ejemplo, hay estándares como normas internacionales, normas certificables, como pueda ser pues la SA 8000, por ejemplo, que es una norma internacional que fundamentalmente lo que certifica es que las acciones, esos derechos laborales se están respetando, se están cumpliendo y pone foco, además, muy importante en esas cadenas de suministro. Esta norma que menciono, la SA 8000, es una norma en la que están pues grandes compañías que tienen esas grandes cadenas de suministro, pues por ejemplo del sector textil y que fundamentalmente vela por ese respeto a los derechos humanos y sobre todo laborales y en las cadenas de suministro. También hay certificados más amplios a nivel de sistema de gestión de la responsabilidad social. Pues tenemos, por ejemplo, la norma SG21 de Forética o tenemos una norma de responsabilidad social de la ICUNET, SR10 de AENOR. Estas normas permiten certificar un sistema de gestión que entre otros aspectos tiene en cuenta todo lo que tiene que ver también con los derechos laborales, con el respeto a los derechos humanos y, bueno, en definitiva, con todos esos aspectos que he comentado al principio que forman parte de la responsabilidad social. Luego también hay certificados o esos reconocimientos a cuestiones más puntuales. Pues, por ejemplo, en el tema de los derechos laborales, tenemos ese esquema en España que está teniendo mucho éxito, que es el esquema EFR, Empresa Familiarmente Responsable, pues que quizá en este momento, más que nunca, todo lo que tiene que ver con esa flexibilidad en el trabajo, con esa colaboración con los empleados, con la conciliación, ese compromiso de la compañía con esos temas, pues se ve refrendada por ese certificado, que es un certificado específico, empresa familiarmente responsable. También hay otros modelos de certificados enfocados a ese aspecto de los trabajadores, como pueden ser los modelos de empresa saludable, que igualmente ahora mismo garantizar
que se está trabajando en un entorno saludable, en un entorno seguro, pues adquiere muchísima relevancia. Por tanto, ahí pues las compañías tienen que ver qué tipo de certificados existen disponibles. Más que nada, yo siempre lo digo, los certificados, más allá del reconocimiento de cara exterior, tienen que ser como un marco de actuación, tienen que ser como una guía de actuaciones que me permitan realmente avanzar en ese camino de respeto a los derechos laborales o de respeto a los derechos humanos o al ámbito del que sea objeto ese certificado. A ver, ¿alguna cuestión más? A ver, hay por aquí alguna pregunta muy larga. Vamos a ver. Aquí hay otra pregunta en cuanto a una cuestión muy concreta que nos atañe mucho a todos, ¿no? Empresas que durante esta crisis optaron por pagar sueldos en lugar de un ERTE, sería un ejemplo de RSC. Bueno, sí es un buen ejemplo de RSC aquellas empresas que han primado el mantener los sueldos de los trabajadores pues a costa de una disminución de sus beneficios. Está muy bien, pero también es verdad que hay que entender el entorno económico, la supervivencia de los negocios, sobre todo en este contexto que hablábamos de muchas pymes, de muchas pequeñas y medianas empresas a las que realmente les ha sido muy difícil mantener su actividad en estos momentos y por tanto se han visto abocadas a hacer eso. Por tanto, la respuesta es que sí, es un buen ejemplo, pero tampoco quiero yo decir que el no haber podido, el no haber tenido capacidad para mantener ese empleo o para no recurrir a esos ERTES sea ejemplos de no RSC, ¿vale? Yo creo que me entendéis. Hay empresas que lo que sí han fortalecido, y eso sí que me parece más viable para cualquier tipo de compañía, es fortalecer esas relaciones con los trabajadores, es llegar a acuerdos con los propios trabajadores. Hay compañías que ya lo han hecho, otras lo están haciendo para ver qué medidas se pueden aplicar, qué medidas excepcionales de mantenimiento del empleo, cómo llegar a acuerdos, por ejemplo, pues para reducir salarios a cambio de tiempo, para reducir jornadas de trabajo, para establecer turnos. Todo esto desde el diálogo social, siempre buscando la supervivencia de la compañía, porque eso es lo fundamental, ¿no? Entonces, las compañías tienen que ver de qué manera pueden lograr este mantenimiento del empleo. Vamos a ver, pregunta Miguel, un antiguo alumno, un placer veros por aquí, antiguos alumnos. Pregunta Miguel en relación a los estados de información no financiera que se publicaron desde el año pasado. ¿Qué balance crees que se puede hacer? Y bueno, pues que a partir del año que viene empresas más pequeñas tendrán que reportar, cómo estarán preparadas para manejar todo esto. Bueno, pues es una gran pregunta, Miguel. La verdad es que en cuanto a cómo he visto yo ese reporte de información no financiera por las compañías que ya se han visto afectadas, ya han tenido que hacerlo respecto al ciclo de 2019 y están ahora mismo a punto de publicar esa información correspondiente a 2020, ¿vale? Es decir, en 2019 se reportó sobre la información no financiera de 2018 y pues fue una auténtica locura, os lo digo así. A ver, tenemos que entender en qué momento ocurrió esto. Esta ley 11 de 2018 se publicó un 28 de diciembre, si no me falla la memoria, es decir, a puntito de cerrar el año y afectaba ya a ese año en curso, es decir, en enero de 2019, las empresas, de repente, las que se vieron afectadas por esto, tuvieron que empezar bueno, algunas ya estaban en este camino de la responsabilidad corporativa, ya hacían unos informes de sostenibilidad muy buenos y, por tanto, bueno, tuvieron que tratar de reforzar algunos aspectos que no estaban incluidos, pues aspectos más críticos, ¿no? Que sacó a la luz esta ley, pues como todo lo que tiene que ver con esa brecha salarial que yo comentaba, tema de remuneraciones, tema de fiscalidad, etcétera. Pero bueno, en general había empresas ya, eran empresas grandes muy preparadas para esto y que pudieron hacerlo pues más o menos bien, ¿no? Luego hubo
otro grupo de empresas que a esto les pilló un poco por sorpresa, empresas que se vieron afectadas a lo mejor pues por llegar a ese número de empleados o por cifra de negocio, 40 millones de euros, empresas que se vieron ahí y que curiosamente, porque yo lo he vivido, yo lo he visto, pues empresas que estaban todavía muy verdes en todos estos temas, ¿no? Algo realmente sorprendente, pero que fue así. Entonces, tuvieron un poco que empezar a construir la casa por el tejado, en vez de tener esos cimientos sólidos en cuanto a propósito, en cuanto a estar trabajando de una manera ordenada todos estos ámbitos, pues tuvieron que hacer una labor ahí de recolección de datos para ver cómo podían dar respuesta a la mayor parte de los contenidos de la ley, que ha sido una ley muy exigente. Además, es una ley que ha traspuesto la Directiva Europea de 2014, pero que ha ido más allá de la propia directiva, ha incluido aspectos mucho más exigentes, ¿no? Entonces, bueno, las empresas en 2019 han ido haciendo un poco lo que han podido. Para mí, lo peor, para lo que soy más crítica, es para los procesos de verificación. Creo que esta información no financiera, para los que no estéis tan en ello, tiene que ser verificada por una tercera parte independiente, y creo que ahí es donde ha estado la parte más débil de todo esto, porque no había un marco para hacer esa verificación, y yo desde mi experiencia he visto procesos muy diferentes, he visto procesos muy sencillos, digamos, muy rápidos, y he visto en cambio otros procesos mucho más exhaustivos. Los informes de verificación tampoco han dejado claras algunas cosas, salvedades sobre información que no estaba o que no estaba lo suficientemente clara. Entonces, bueno, yo esperaba que este año todo esto avanzase, pero está claro que la situación en la que nos hemos visto, pues de repente ha pillado también a las empresas en un momento en el que han tenido que atender a otras prioridades, y por tanto ha vuelto a quedar un poco relegado a un segundo plano el cómo dar respuesta a este requisito, a esta información no financiera. En cuanto a esa pregunta de si las pequeñas empresas o las empresas que se van a ver afectadas a partir del año que viene, empresas a partir de 250 empleados, van a estar preparadas, bueno, yo creo que hay un camino, todavía hay tiempo, y creo que ese puede ser otro impulso para que todos estos temas que venimos hablando, esta responsabilidad corporativa, también contribuya a que realmente sea esa brújula que oriente todos los pasos de esas compañías para salir adelante después de esta crisis. Ya no solo pues porque debería de ser así, sino también porque van a estar obligadas a contarnos, a hacer público, a presentar en sus informes de cuentas cómo están haciendo todos los aspectos. Entonces, bueno, pues creo que es un reto, pero también es una gran oportunidad. Bueno, tenemos que ir poniendo fin a la sesión. De verdad, estoy leyendo un poco rápido todos los comentarios que estáis haciendo en el chat. Estáis haciendo mucho hincapié en el tema de la cooperación. Yo también quiero terminar haciendo un llamamiento a esto, a la acción, a las alianzas, para avanzar todos juntos y para avanzar todos más rápido. Tengo que ir finalizando, y lo que os he dicho antes, tenéis mi contacto, encantada de que me escribáis, de poder comentar lo que no hayamos podido tener tiempo de comentar, de intercambiar inquietudes, y bueno, de verdad ha sido un placer estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo conmigo, y a cuidarnos mucho todos, a seguir cuidándonos todos, cada uno a sí mismo, y también a cuidar a los que tenemos a nuestro alrededor, porque necesitamos salir adelante, necesitamos tener los ánimos por las nubes, tener mucha energía para afrontar todo esto que tenemos por delante. Muchísimas gracias y hasta pronto.